y vamos a continuar donde nos quedamos el anterior miércoles. Hoy nos toca conversar bastante, les pedí ayuda a nuestros colegas directores para que podamos ir compartiendo un poco del trabajo que realizan. Nos quedamos el anterior día con estas dos preguntas, ¿ya? ¿Qué se debe considerar en la lectura de la realidad en un contexto diverso como en el que trabajamos o con la diversidad con la que tenemos en Bolivia? ¿Y qué acciones desarrollaría para concretizar la educación inclusiva en el nivel inicial? ¿Ya? Desde su experiencia, vamos con la segunda. Pensando en trabajar, abordar la educación inclusiva desde el nivel inicial, ¿qué podríamos empezar nosotras como docentes, como directores, a prepararnos por una parte, a proyectar para la siguiente gestión, abrir un poco más nuestra experiencia, nuestro trabajo a concretizar la educación inclusiva? A ver, una o dos ideas. ¿Qué podrían pensar para esto? Díganme, los escucho. ¿No hay ni una idea? A ver, vamos a ver quiénes nos están acompañándonos. Giovanna, Felicidad, Fausta, Rocío, Juanita, Estela. Vamos avanzando un poquito y a ver, me van comentando si algo de lo que vamos a conversar ya se está un poco trabajando en sus diferentes contextos. Ya, vamos a ir avanzando. Lice, Dígame, escucho. Lice, buenas noches. Estela. Desde mi experiencia, podría decir que las maestras de nivel inicial, como debemos primeramente capacitarnos, actualizarnos para trabajar con niños con discapacidad, con niños con dificultades de aprendizaje y también con niños talento, ¿no? Con talento extraordinario. Nos está faltando eso en nuestro nivel y nosotros somos pues la base para detectar sobre todo a los niños con autismo. Se está viendo mucho que en nuestra realidad de que está habiendo bastante niño con autismo y quienes detectamos en este nivel que es tan bonito, somos nosotros las maestras, pero como no tenemos el conocimiento, nos está faltando engranar esa partecita, no vamos a poder llevar una educación inclusiva. Y algo muy importante como maestras de nivel inicial sería la empatía. Eso, excelente. La empatía, licenciada, porque existen maestras que no toleran trabajar con niños con discapacidad y eso es algo en contra de las maestras de nivel inicial. Tenemos que estar preparadas para ser empáticos con los padres de familia, porque para los padres es difícil aceptar que tiene un niño con discapacidad. Es muy difícil. Entonces, tenemos nomás que llevar adelante, como le digo, desde mi experiencia, he trabajado varios años con niños con autismo, con niños Down, y la verdad son angelitos que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Y si no, nosotros no les damos esa ayuda, bueno, dejamos de lado y estos niños son rechazados en el nivel primario y secundario y no salen adelante, pues entonces, esa es mi experiencia, licenciada. Pienso que lo primero es que nosotras, las maestras, nos capacitemos, nos actualicemos y ser empáticas con estos niños. Claro, lo que dice Giovanna tiene mucha verdad, ¿no? Quizás, digamos, no sea que como docentes no toleremos el trabajar con estos niños, sino que nos sentimos inseguras. Inseguras, como decía, porque no tenemos la experiencia, no tenemos el manejo de ciertas estrategias, incluso para hacer una, una planificación, ¿no? Más que todo por ese lado yo lo veo, ¿no? Y también, obviamente, tienes razón, Giovanna, al decir que
una autoformación. No vamos a ser expertas, no tenemos, digamos, la formación académica para poder detectar a profundidad, pero sí tenemos la experiencia de los años de trabajo y también el conocimiento de nuestra carrera para poder eh, notar algunas señales, algunos indicios de que el desarrollo del niño no está acorde a la edad. Unos síntomas, ¿cómo se puede decir? Síntomas de alerta. Y es precisamente en eso que nosotras deberíamos, digamos, como ella dice, empatizar con las familias, informar a las familias, pero la base de todo esto o el principio, como ella bien decía, es el capacitarse, el atreverse y el sobre todo empatizar con estos papás que puede ser por miedo, por desconocimiento, no asuman eh, la realidad de sus niños en este caso, ¿no? Pero también, digamos, como somos una sociedad diversa, vamos a ver la inclusión, por una parte, para la atención, digamos, de estos niños con diversas capacidades, pero también vamos a hablar sobre nuestra Bolivia diversa, ¿no? Así que algunas de las actividades que nosotros como centros de educación inicial, ya sea para atención de niños escolarizados o con la visión del trabajo a futuro, con la etapa no escolarizada, nosotros sabemos bien y lo hemos venido repitiendo 3 semanas, ¿no? La inclusión en la educación inicial en familia comunitaria nos dice, no escolarizada obviamente, se basa en la corresponsabilidad y eso lo tenemos que tener bien claro. Corresponsabilidad familia, comunidad y Estado, ¿no? Y obviamente trabajando un enfoque integral y holístico, que se valore, que se respete, que se sea empático con esta diversidad de población con la que vamos a trabajar, ¿no? Y para motivar obviamente esta idea de inclusión es fundamental, digamos, que nosotros podamos trabajar desde 3 niveles. Uno, la sensibilización y capacitación familiar, comunitaria, pero también la autocapacitación, ¿no? La intervención temprana y el juego inclusivo, la formación hacia las familias y la comunidad, como lo hemos venido conversando reiteradamente, la intervención temprana en la casa, en el hogar, con estos papás jóvenes, con estos papás para que puedan ver la importancia del trabajo a temprana edad, ¿no? A través del juego, a través del diálogo, ¿no? Y todas las actividades que nosotras como maestras podríamos orientar a esta comunidad, ¿no? Y obviamente, ya lo hemos repetido muchas veces, la gestión de recursos y alianzas con diferentes instituciones. En este caso, como nosotros no tenemos la formación profesional para detectar y para diagnosticar en este caso, nosotras sí podemos detectar, como les decía, algunos síntomas de que el desarrollo del niño no esté acorde a la edad, como les decía, y también tener la suficiente información para hacer las derivaciones oportunas. Porque cuando mi niño ingresa a los 4 y 5 años, yo voy notando algo en él que no está acorde a lo que debería ser, yo puedo ir conversando con los papás, sensibilizándolos, haciéndolos reflexionar, observar a su niño. Y podemos también tener la información a mano de centros, tanto puede ser del Ministerio de la Gobernación o centros privados, donde puedan brindarle la ayuda oportuna a él, ¿no? Así que ahí estaría también nuestro trabajo en gestión de recursos y alianzas. Manejar la información necesaria para poder derivar al padre para que tenga una atención oportuna, ¿no? Y nos vamos con el primer punto. ¿Qué podemos hacer nosotros en este sentido? Sensibilizar y comprometer a la familia y a la comunidad en todo eso, ¿no? Ya hemos dicho que nosotros el trabajo con educación inicial no escolarizada se centra en la familia, en el núcleo familiar, en la comunidad, ¿no? Y motivar la inclusión implica sobre todo transformar la percepción y las prácticas de estos adultos cuidadores, ¿ya? Y que ellos puedan ver la diversidad como una riqueza y no como un problema. Aquí se puede plantear algunas actividades, talleres y espacios de reflexión comunitarios,
Podemos nosotros utilizar ejemplos prácticos, testimonios de otras familias que hayan atravesado por esta dificultad. Podemos, con esas alianzas estratégicas, eh, concertar la visita de profesionales que vengan a hablarnos sobre la detección temprana, sobre estos síntomas de alerta, para que el papá también, digamos, no solamente el papá que pueda tener, eh, pueda tener que enfrentar esta realidad, sino para todos los papás, que puedan ellos ver, digamos, que esta diversidad en un niño no es un problema, que no es algo que se tenga que ocultar, que no es algo que tenga que avergonzar o culparse, porque muchas veces los papás tienen el temor y empiezan a culparse uno al otro, ¿no? O empiezan a negar esa realidad. Estos talleres informativos, haya o no haya un caso específico en nuestro curso o unidad educativa, nos va a servir como para que pueda ampliar la mente de estos papás, ver a su hogar, ver familias, ver su contexto y obviamente puedan tener este conocimiento, esta información necesaria para la buena crianza de sus niños. También la sensibilización sobre discapacidades y necesidades, promover, como les decía, el conocimiento, ¿no? En el caso de nosotras, como plantel docente, como plantel administrativo, talleres específicos, charlas específicas, ya sea invitando personas o ya sea yendo o que a través de dirección se promueva los permisos necesarios o las conexiones necesarias para que nuestro plantel docente pueda ir a algún centro donde nos den una charla específica y nos enseñen concretamente, ¿no? De profesional a profesional, como un psicólogo, un psicopedagogo me puede decir cómo yo puedo observar, qué tipo de instrumento, qué tipo de material acorde a mis posibilidades de mis niños, de mi unidad educativa, de mi persona, digamos, puedo yo utilizar e implementar, ¿no? Otra serie de acciones que podemos hacer en este ámbito de sensibilización, cuando hablamos de diversidad, como les decía, en nuestro país, valorar la identidad y la lengua. Y esto lo venimos trabajando hace más de 15 años, ¿no? Porque nosotros, al ser un contexto diverso, plurilingüe, pluricultural, la inclusión debe comenzar precisamente por el respeto a esa identidad cultural y lingüística de cada familia en diferentes ámbitos donde estemos viviendo. Y esto es algo que sí se ha trabajado, que sí se trabaja y que ha habido cambios positivos, ¿no? En las comunidades, tanto en el área urbana como en el área rural. Otro aspecto importante sería el rol activo de las familias, motivar a estos padres a convertirse, como lo hemos repetido durante 3 semanas, ¿no? En los primeros educadores de sus niños, los primeros formadores, no solamente de los valores, no solamente de los hábitos, de la disciplina, sino también ser formadores en el sentido de que el papá no solamente enseña las primeras palabras de sus niños, no solo acompaña los primeros pasos, sino que también puede ir desarrollando esas habilidades necesarias para la inclusión, digamos, o la integración en un futuro a la escuela, y que si el papá maneja básicamente estas estrategias a través del juego, él pueda también abrir sus ojos y ver cuando su niño no está alcanzando un nivel esperado a esa edad. Y pueda también abrir sus ojos, su mente y buscar oportunamente ayuda, sobre todo, ¿no? Y orientación. Ya los primeros que van a acudir va a ser a nosotros, a la escuela. Y nosotros con la información necesaria también, ¿no? Hacer esa derivación oportuna. ¿Ya? Aquí está también una forma de trabajar con estas familias, ¿no? Intervención oportuna y práctica de juego inclusivo. ¿Qué necesita este papá joven? ¿Qué necesita esta familia? Este papá que trabaja toda la semana, que solamente lo ve el fin de semana, necesita información precisa para poder acompañar a estos niños, ¿no? Por eso dice, capacitar a los promotores y educadores comunitarios, que en este caso serían nuestros padres, ¿no? Para que puedan observar
y para que puedan identificar ciertos retrasos en el desarrollo de sus niños, que no necesariamente vaya a ser una necesidad especial, que no necesariamente necesite la atención de un especialista. Quizás simplemente con mayor apoyo en casa, con el apoyo de la maestra, pueda ir superando, ¿no?, estos pequeños retrasos en el desarrollo. O, en el peor de los escenarios, también le sirva a él de alerta para recibir una orientación oportuna, ¿no? El énfasis, dice, debe ser en la oportunidad. La intervención temprana es la mejor forma de inclusión, ya que optimiza el potencial del niño y hace que el papá pueda valorar a su niño, la unidad educativa donde está y el apoyo extra que pueda necesitar este niño. Y va buscando, va planificando. Eh, si este papá es consciente, busca la ayuda necesaria durante estos 2 primeros años de la educación inicial o desde los 2, 3 añitos, cuando ve que algo no está desarrollándose de manera correcta, entre los 3, 4 y 5 años pueda dar un apoyo efectivo para que en la primaria este niño no tenga esa desventaja si no es atendido todo este tiempo desde casa, por ejemplo, ¿no? El juego como eje de inclusión, ya lo hemos conversado, promover el juego cooperativo, diversificado, el diálogo, el intercambio de experiencias de los adultos cuidadores hacia sus niños, ¿no? Eh, Acá hay un ejemplo bonito, por ejemplo, dice, ¿no? Ajustes razonables en el juego. Muestra a los adultos cómo modificar juguetes, espacios o reglas de un juego para que pueda participar el niño pequeño, en el caso de que tuviera niños más grandecitos, por decir, ¿no? Puede utilizar igual los materiales que tengan en casa, no precisamente comprar el material, sino podemos hacer talleres para compartir, para elaborar juguetes en casa, ¿no? Creación de vínculos afectivos y seguros es lo más importante, ¿no? El afecto, la ternura y la seguridad emocional son la base, sobre todo para la inclusión, para el desarrollo, como decía Giovanna, de este valor tan importante que es la empatía, el amor, el respeto, la empatía hacia el otro, ¿no? Si el niño se siente aceptado y querido por su familia y también por la escuela, puede superar las dificultades que se le vayan presentando. Hasta ahí vamos con 2 acciones. Coordinación y gestión de recursos siempre va en el hecho de que yo como gestora de aula o gestora de unidad educativa pueda buscar en mi contexto los lugares, organizaciones, gobernación, municipio, que me brinde esta información, este apoyo necesario, centros médicos, que son los más cercanos a nosotros sobre todo, ¿no? Y los que están más dispuestos a ayudarnos. Recursos y materiales culturalmente pertinentes, también el trabajar a través de nuestros proyectos, de nuestros PSP, el trabajo con los papás, la elaboración de material educativo, de material didáctico y obviamente, sobre todo, buscar experiencias exitosas de otros papás que hayan podido trabajar de manera efectiva desde casa el desarrollo de esos niños para poder, ¿cómo se puede decir? Para poder apoyar la integración o el paso de esos niños de la educación inicial o desde la casa al nivel inicial y desde el inicial al nivel primario. Y en el caso de niños que presenten alguna discapacidad en este caso, la tarea bastante dura es de los directores por la burocracia que hay en la detección y en el diagnóstico, ¿no? Porque sabemos bien que nuestros niños de kinder, a no ser que sea algo bastante notorio y ya que venga con un historial médico, los diagnósticos se hacen generalmente ya cuando están entre los 7 y 8 añitos, ¿no? Sobre todo en casos como el autismo que comentaba, que si bien es algo que se está viendo mucho en nuestro contexto, eh, hay que ser bastante discretos en utilizar el término del autismo porque el autismo tiene ciertas características, ¿no? Que lo
que hacen singular a la persona. Pero no todos los casos que llegan a nuestro kinder, que llegan a nuestras aulas, podemos nosotras decir arbitrariamente o libremente que tienen una o tal, digamos, ¿cómo se puede decir? No podemos etiquetar a los niños en este sentido, ¿no? Porque se ocupa libremente autismo, hiperactividad y otros términos que deben ser sí o sí diagnosticados por especialistas para usarlos. Los niños por naturaleza son inquietos, otros niños por naturaleza son retraídos, ¿no? Pero hay que ser bastante cuidadosos en ese sentido, sobre todo desde dirección, ¿no? Así que vamos a ir. Esto era solamente como un pantallazo antes de comenzar lo que sería nuestro trabajo al analizar el perfil de un gestor educativo. Así que ahora vamos a conversar sobre el gestor educativo y todas esas tareas importantes que caen bajo la responsabilidad de la gestión, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, parte del trabajo que vamos a hacer en este curso, tomen en cuenta estos 3 bloques de actividades, ¿ya? La sensibilización, la orientación hacia el trabajo dirigido en casa y lo que sería la búsqueda de estrategias y alianzas de diversas instituciones, porque básicamente si nosotros, comunidad educativa, como docente de aula, vamos a querer proyectivamente trabajar la educación inicial no escolarizada, en primera no contamos con recursos, no contamos con ambientes, así que tenemos que valernos de una planificación estratégica para poder llevar adelante pequeños pasos en lo que sería trabajar con esta población, ¿no? Que no va a estar dentro del sistema regular, sino que va a ser una atención fuera de lo que serían nuestros horarios de trabajo, fuera de lo que sería incluso el pago del sueldo. Solamente diciendo eso, ¿no? Así que tenemos que buscar y ser creativos en la planificación y nuestros directores deben ser también muy creativos en ese sentido, porque es un compromiso bastante grande que una unidad educativa asuma el trabajo o extender su trabajo a este grupo etario de niños, ¿no? Menores de 4 años, que van a ser más o menos como sus proyectos de ustedes para el futuro. Ay, perdón, se me adelantó mucho. Vamos a volver a esto, ¿no? Visión integral de la y el gestor educativo. El trabajo de nosotros tiene que tener sí o sí, digamos, un enfoque holístico, porque tenemos que considerar todo lo que es la estructura de nuestra unidad educativa, ¿no? Y tenemos que trabajar en su conjunto con todos los actores que, en el caso del director, él trabaja coordinadamente con los padres de familia, con ustedes, sus colegas, con las juntas escolares, con las instituciones cercanas, con sus autoridades superiores. Él tiene que trabajar, tiene que coordinar acciones, tiene que ejecutar incluso acciones que vienen de arriba, desde el nivel central, hasta sus unidades educativas, ¿no? Nosotras dentro del aula también hacemos gestión, también coordinamos. ¿Quiénes son? ¿Con quienes coordinamos directamente? Lo mismo con nuestras autoridades superiores, con nuestras auxiliares, con nuestras colegas, nuestros padres de familia y nuestros niños, obviamente, ¿no? Así que tanto la gestión del aula como la gestión a nivel unidad educativa y incluso más arriba necesitan, obviamente, que nosotros seamos capaces de manejar diferentes canales y medios de comunicación de manera efectiva. Como habíamos visto en la anterior clase, orientados por un sentido político, ¿no? Por el trabajo del gestor, el trabajo de la docente de aula debe estar orientado por las necesidades y las demandas de la población a la que atiende, en este caso sus niños, incluidos dentro de una comunidad o un barrio, ¿no? Con el objetivo siempre de responder a
lo que se necesita y obviamente con la finalidad de mejorar su trabajo, su gestión y por ende la calidad, digamos, del aprendizaje de sus niños. De su gestión administrativa al director, de su gestión de aula a la docente y su producto que sería en este caso el niño, su aprendizaje, su desarrollo, ¿no? Y aquí lo vemos a nuestro gestor. Mírenlo, multifacético, pensando en mil y una cosas, haciendo mil y unas tareas. Ahí está. Sí o sí, digamos, debe considerarse él a sí mismo un líder transformador. Y tiene que articular, tiene que tener la capacidad de diálogo, de escucha, para poder articular su trabajo y poder articular el trabajo de todas las personas con las que él se relaciona, ¿no? Dentro de la comunidad. Debe estar obviamente comprometido con la mejora de la educación. Por algo, él está presente en la comunidad, él ha hecho todo un proceso de, para, ¿cómo se dice?, para institucionalizarse, ha presentado un proyecto, ha diagnosticado el contexto y está desarrollando un plan que se ejecuta durante los 2 años y medio que él está presente en una unidad educativa, ¿no? 2 años y medio a 3, ¿no? Y las decisiones y las acciones que este gestor asume tienen sentido solamente si él mismo lo asume como un servicio para mejorar lo que serían las condiciones de la vida de la comunidad, ¿no? De sus niños y por ende también de sus familias. En este sentido, él no viene solamente a ejecutar un plan, él viene a ser parte de la comunidad y a cambiar un poco la realidad de esa comunidad o las relaciones dentro de esa comunidad. El criterio desde donde se evalúan, dicen aquí, las acciones va a ser la valoración de si existe un impacto positivo con la presencia de este gestor o gestora dentro de la comunidad, dentro de su unidad educativa. Lo propio con ustedes dentro del aula. No es una tarea sencilla, es bastante difícil poder asumir el reto de llevar adelante una unidad educativa. Ahora tenemos ciertas características, ¿no?, necesarias. Como les decía, tiene que ser un líder comunitario, político y ético porque está a cargo, está al frente de una institución, está representando una institución y a todos los actores, ¿no? Y por ende también tiene bajo su responsabilidad una serie de actividades en diferentes ámbitos, comunitario, pedagógico, como parte de, ¿cómo se puede decir? Mejorar la convivencia, mejorar la comunicación dentro de su contexto y también lo que le toma más tiempo, la parte técnica administrativa. Vamos a ir viendo cada uno de esos puntos, ¿no? O sea, se pide mucho, se recarga mucho la parte administrativa en la realidad, lo que pasa actualmente, y se deja poco espacio para que este gestor pueda trabajar como promotor de convivencia, articulador pedagógico y líder comunitario, porque lo consume la parte administrativa. Es demasiado lo que desde el nivel central, desde el Ministerio de Educación, se pide constantemente. Claro que siempre, ¿no? O sea, uno responde a programas, a planes de trabajo y van bajando, ¿no? A nivel departamental, distrital, de unidad educativa, desde la unidad educativa, desde el director hacia ustedes, hacia las docentes, hacia el aula, ¿no? Es todo un flujo de trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada, pero la parte administrativa es muy recargada para el director. Vamos a ir viendo cada uno de estos. A ver, para que no me canse yo de hablar, no sé si Fausta está con su telefonito a mano o su computadora, me va a ir ayudando a leer, ¿ya? Lo del líder comunitario, político y ético. Sí, Licen, estoy ya. Listo. Vamos. Líder comunitario. Bueno, debe tener la capacidad de leer la realidad de su contexto, entendiendo las necesidades y problemáticas de la comunidad
para orientar la educación hacia la transformación social. Entonces, básicamente, nosotras como docentes y los directores sí o sí tenemos que conocer nuestro barrio, conocer la característica del barrio, qué instituciones hay alrededor, a cuál distrito municipal pertenecemos, cuáles son nuestras conexiones directas con el distrito educativo, si hay o no hay, ¿cómo se llama? Las juntas vecinales, conocer a las autoridades que están dentro de la junta vecinal y en fin, ¿no? Tiene que conocer además todos los recursos que pueda tener dentro de su barrio, por decir, si hay centro médico, privados, públicos, qué tipo de campañas tienen, incluso qué otros servicios puedan haber para atender. No sé, estoy pensando ahorita. Si hay cerca la subalcaldía, si dentro de la subalcaldía sí o no funciona la Defensoría de la Niñez, o se rige a nivel central la Defensoría. Tiene que conocer todos esos detalles de su unidad educativa y que cómo se conecta esa unidad educativa con todas las instituciones del barrio, ¿no? Articulador pedagógico. ¿Quién me ayuda con eso? Articulador pedagógico. Yo le ayudo, Lisen. Buenas noches. Buenas noches. Se lo leo. Siga. Debe guiar y asesorar a los maestros en la aplicación del currículum, asegurando que los contenidos sean relevantes y se articulen con los saberes y la producción local. Este trabajo lo realizamos generalmente, ¿no es cierto? Ya sea a fin de año culminando, idealmente, o bien a inicio de año. Todos nos sentamos como equipos de trabajo, se conforman las comisiones y a la cabeza del director se ejecutan, ¿no? Se van proyectando los diferentes planes de intervención, ¿no? Desde, a ver, nómbrenme los planes. ¿Cuántos planes nosotros desarrollamos en el año? A ver, algún colega, dígame. ¿Con cuál comenzamos? Buenas noches, Lisen. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, en el año hacemos el POA. Perdón, un momento, por favor. Ya. El POA, el Plan de Convivencia Pacífica y Armónica, Eso. el Plan Anual Trimestralizado, perdón, el PCP, el Plan Anual Trimestralizado, el Plan de Desarrollo Curricular. Sí. Y el año pasado, 2024 y 2025, nos han aumentado, dependiendo de la zona geográfica donde estemos igual, los planes de contingencia, tanto para enfermedades estacionales como para desastres naturales. Desastres Han naturales. aumentado 2 planes más. Y aparte, por el tema del bicentenario, también hemos estado elaborando todo el año planes lectores. O sea que es un año bastante movilizador en relación. Y todas estas actividades, a ver, los planes lectores, el PSP, el PSPA, se tienen obviamente que integrar y esa es una tarea bastante complicada. Los colegas directores que están ahorita en la sala, seguramente todo el mes de septiembre, desde el 4 de septiembre más o menos hasta el día de hoy, hemos estado llenando informes con evidencias y respaldos de la ejecución de estos planes. PSPA, PSP y los planes lectores. Incluso, digamos, obviamente, no sé cómo lo trabajan ustedes, pero aquí en Santa Cruz, cada 25, como hoy, de cada mes, se hace una actividad en la lucha contra la no violencia. Obviamente adaptado a los niveles, ya sea inicial, primario, secundaria, ¿no? Y hoy también cerraba ese ciclo y se tenía que completar con los informes. Sí, en todo, ¿no? Está bien, felicidad. Y todas hemos estado en lo mismo toda esta semana. Promotor de la convivencia. ¿Quién me ayuda con esto? Gracias, Juanita. Promotor de la convivencia. A ver. Lilia. Vi que prendió su microfonito, pero creo que me equivoqué. Ah, sí, sí. Está bien, dicen. Ya.
promotor de la convivencia, impulsa una gestión horizontal, superando las relaciones jerárquicas verticales. Su objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y una buena convivencia que refleje los valores sociocomunitarios. Sí. En esa frase tan sencilla es quizás el trabajo más difícil que llevamos adelante. El poder coordinar, el poder trabajar, el poder empatizar con adultos es una tarea bastante difícil. Nosotros tenemos que hacer un trabajo coordinado con los docentes, pero también poder gestionar actividades, acciones con los padres de familia, que mínimamente manejamos, pónganle a ver, 200 en el menor de los casos. Se manejan hasta 300 familias. Y sus representantes, ¿no? Que serían los delegados, las juntas escolares y demás. Pareciera sencillo, pero ser promotor de la convivencia necesita mucha madurez, mucha personalidad, mucho dominio propio del gestor. Así como ustedes en el aula y un día van a asumir también este cargo, se necesita y es desgastante, bastante. El poder, digamos, trabajar a diario, coordinar a diario, es un desgaste continuo, ¿no? Y lo técnico administrativo es un trabajo que ya todos los gestores que tenemos más de una gestión ya lo manejamos de manera rutinaria, ¿no? El planificar, el elaborar proyectos, el realizar informes, el estar siempre vigilando lo que sean los diferentes, ¿cómo se llaman? Las diferentes acciones que hay, bueno, Juancito Pinto, abrir sistema, cerrar sistema del trimestre, cerrar gestión. Ese es un trabajo que lo hacemos, lo manejamos bien. Las otras tres características es lo que le da, digamos, al director su verdadero valor. Porque la parte administrativa se maneja, se conoce, se ha estudiado, eso se trabaja anualmente. Lo malo es que nuestras autoridades nos saturan demasiado con la parte administrativa y nos dejan, como les decía, poco espacio para trabajar eficientemente los otros aspectos. Y ahí están los componentes: político y ético, pedagógico, técnico administrativo y de convivencia. ¿Ya? Muy pronto, digamos, está terminando la gestión de todos nosotros al año. Así que para los que vayan proyectando avanzar un poquito más a la parte administrativa, es bueno que vayan viendo los pros y los contras de este trabajo administrativo, ¿no? Es interesante, es retador, es agotador, es un trabajo de 24/7. Los WhatsApp no paran, los mensajes y las circulares instructivos tampoco. De enero a diciembre. No me van a dejar mentir los colegas directores que están presentes en la sala. Así que sí, ¿no? Sí. Sí, pero nos gusta. Así que nos vamos a ir viendo detenidamente en qué consiste cada uno, ¿ya? Acá, lo político y ético en la gestión educativa. ¿Ya? Este componente se refiere al liderazgo con visión y compromiso social, lo que decíamos, ¿no? Todo director debe conocer su contexto, debe estar comprometido con su comunidad, con su barrio, con su provincia, etcétera, ¿no? Debe tener la capacidad, o sea, el trabajo implica leer la realidad, diagnosticar, analizar críticamente el contexto social, cultural y productivo para identificar problemas y potencialidades. ¿Cuál es la deficiencia a nivel general de todos nosotros? No sistematizamos información. Nosotros podemos conocer mucho nuestro contexto, ¿ya? Podemos hablar, decir qué ventajas, qué desventajas, cuáles son sus fortalezas, las debilidades de mi barrio, de mis niños, de mis padres. Pero si nos dicen documentos, ahí está la dificultad. Todo esto nosotros tenemos que ir respaldándolo con documentos, ¿no? Una buena lectura de la realidad básicamente tiene que partir de un instrumento sencillo, que no sea muy extenso, que sea fácil de aplicar y de sistematizar y que lo pueda tener. Nuestros RUDES, si están hechos detalladamente, nos ofrecen una buena información. Y esos RUDES, al ser digitalizados, deberían arrojarnos la información estadísticamente igual, ¿no?
Ahora, algo más es el compromiso con la comunidad, ¿no? Articular la escuela con los movimientos, eh, con las actividades que hay en la comunidad y las necesidades del contexto, sobre todo, ¿no? Buscando el beneficio colectivo, si hay campañas de recolección de basura, si hay campañas para, este, por ejemplo, acá en Santa Cruz se hacen anualmente las campañas para, ¿cómo se puede decir?, las unidades educativas para eliminar los vectores de los mosquitos, campañas de limpieza, mingas que les decimos de limpieza, eh, campañas de forestación también en lo que es la Chiquitanía después de lo que hay los incendios por la época de chaqueo, las campañas de vacunación, etcétera, ¿no? El joven, el compromiso es que yo como director pueda impulsar a mis docentes y a mi población estudiantil de cualquier nivel, inicial, primario o secundaria, que se vuelque a la comunidad, que conozca a la comunidad. En este caso, con nuestros pequeños a través de sus papás, ¿no? Eso es lo más importante. Y nos vamos con el segundo. Pero aquí pensemos un poquito. A ver, ustedes van a volcar sus ojitos a sus unidades educativas y nosotros vamos a volcar nuestros ojos a nuestros planes. ¿Cómo están respondiendo? El POA, el plan institucional, el proyecto que yo realicé para esta gestión de dirección, se articula con la realidad del barrio, del contexto donde estoy, con las políticas públicas que se vienen trabajando para el nivel inicial. ¿Lo tomé en cuenta? ¿No lo tomé en cuenta? Para el año, ¿cómo lo voy a hacer? Eso vayamos pensando. Nosotros, digamos, desde el escritorio y también las docentes viendo cómo hacen ustedes los planes, las jornadas de planificación, cómo se reúnen. ¿Lo hacen solamente ustedes como equipo? ¿Invitan a la comunidad, que es lo ideal? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se escucha la voz o cómo se involucra la realidad del contexto en mis planes? Eso tenemos que evaluarlo nosotros, ¿no? No les voy a decir que contesten, pero vayamos pensándolo para poder mejorar, para poder cambiar y si lo estamos haciendo bien, para ir mejorando, diversificando nuestras planificaciones, tomando en cuenta el ser más sistemático sobre todo, el tener las evidencias que me lleven a mí a hacer un buen diagnóstico, así como hacemos en el aula. El diagnóstico de los niños, nosotros tenemos que tener un diagnóstico de nuestro contexto. El segundo, como ya lo habíamos mencionado, convivencia en la gestión educativa, se enfoca en la construcción de un ambiente escolar del respeto y armonía, ¿ya? Entre colegas, de docentes a niños, de docente a padres, de padres a padres, cómo yo como director puedo manejar y gestionar a todos estos actores educativos de manera efectiva sin llegar a un colapso. Tiene que tener la capacidad del diálogo y consenso. Resolver conflictos a través de la comunicación, el entendimiento, tener bien claro y hacer claro a todos los actores cuáles son los canales de comunicación. Si hay un conflicto con un niño, ¿cuál es el canal correcto, ¿no? ¿Va a venir el papá por encima de la profesora o cuál es el canal correcto? ¿No? El papá con la profesora con el director, se involucran más familias, ¿cómo se va a hacer ese entendimiento, ¿no? Y lo mismo, tener bien clara también no solamente la estructura de la unidad educativa, sino también cuando hay problemas que sobrepasan el aula, si tienen que llegar a dirección y no se puede resolver aquí en dirección, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Ahí está el director para coordinar. Si no se ha podido resolver en aula, si no está en mis manos hacerlo, orientar a dónde tiene que ir. Con diálogo y consenso son pilares básicos para toda persona que quiera dirigir, ¿no? Participación activa, lo mismo. Tiene que fomentar que todos participen
Idealmente, obviamente, en los momentos donde se necesite el consenso para la elaboración de planes, para la proyección de actividades de bien común dentro de la unidad educativa, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser una persona abierta, que busque la participación de todos, ¿no? Y obviamente la promoción de valores, sin caer en, ¿cómo se puede decir? Ay, hoy vine sin palabras, cada ratito estoy, ¿cómo se puede decir? La promoción de valores en el sentido de que sea una persona ética, de que sea una persona eh, que demuestre con sus acciones valores universales, el respeto, la escucha, la empatía, que no sea solamente un discurso y que a través de todos sus planes él pueda también promover en sus docentes el trabajo, ¿no? Trabajamos ya hace cuánto, van a ser 4 años más o menos los PCPA. ¿Cómo ha cambiado la realidad en mi contexto? ¿Ha mejorado? ¿Cómo está esa, entre comillas, lucha contra la violencia? ¿Se conocen las normativas? ¿No se conocen? La realidad de los niños ha cambiado, la realidad de las familias ha cambiado un poco. Se nota mayor respeto entre pares, se nota mayor respeto dentro de las familias, dentro de los miembros de la familia. Hay respeto dentro del plantel docente al hablar el uno con el otro, al resolver conflictos. Se tiene que tener, miren, es bastante difícil llegar a desarrollar o llegar a promover un ambiente donde prime el diálogo, prime el consenso, donde todos participen en las decisiones por igual y donde haya respeto y haya valores. En el hogar a nosotros se nos complica bastante, siendo tan pocas personas, familias de 4, de 5. Imagínense el director que tenga que manejar 10, 15, 20. Hay directores que manejan los 3 niveles, ¿no? Y al manejar los 3 niveles manejan una gran cantidad de familias. Así que tiene que tener mucho dominio, mucha madurez emocional para poder desarrollar todo esto, ¿no? Y obviamente a nivel central hay diferentes estamentos donde se trabaja y se estructura, miren, de esta manera, ¿no? Tenemos los congresos plurinacional de educación, tenemos los consejos educativos, los consejos educativos de naciones y pueblos indígenas originarios, consejos educativos social comunitarios, a nivel departamental, distrital, de núcleo de unidades educativas. Tenemos una serie de estamentos donde se tendría que promover idealmente todas estas características que estamos viendo. Diálogo, consenso, participación activa en la toma de decisiones y responsabilidad compartida, y obviamente la promoción de valores, para poder articular de manera ideal todo el trabajo que se realiza, ¿no? Obviamente en beneficio de la educación. Pero, ¿cuál es la realidad? Desde la práctica, ¿de qué modo expresa la comunidad sus necesidades, intereses y demandas? ¿Son escuchados? ¿Participan en la toma de decisiones? ¿Participan en la planificación de acciones? Ustedes como docentes, nosotros como directores lo hacemos a nivel de distrito o simplemente llegan las disposiciones, los instructivos para ejecutar, ¿no? ¿Qué espacios para la participación de la comunidad se han creado en la institución? A través del PCPA, ¿qué acciones anualmente o trimestralmente o mensualmente realizo para que haya esta participación, para que haya esta mejora de la relación o interrelación entre familia, la escuela, el alumno y lo que seríamos nosotros como institución educativa? ¿Cómo están estas relaciones? A ver, aquí me gustaría escucharlos un poquito. ¿Cómo es esa relación con sus padres, con sus juntas escolares? ¿Es conflictivo? ¿Son relaciones llevaderas?
o hay años en que se establecen buenas relaciones porque las características de los papás son particularmente buenas, o hay años conflictivos en que vienen algunos papás con ciertas características que no encajan, miren, como un engranaje dentro de la unidad. ¿Qué me pueden comentar de eso? De lo que vienen viviendo estos últimos 2 años, a ver, digamos. ¿Qué me dicen? Se me callaron. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, dígame. Le habla la... Bueno, yo le voy a contar, yo le voy a decir desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido y vivo. ¿Ya? Bueno, realmente los directores tienen que tener un diálogo asertivo con las maestras y con toda la comunidad y ser empáticos, ¿no? Ujú. Yo he pasado por autoridades donde más que autoritarismo, Ya. yo pienso que les faltaba mucho de ser buenos profesionales. Ya. Ahora yo me encuentro con una directora muy profesional que tiene ese diálogo de poder transmitir esa energía de trabajo, de convivencia, en la comunidad educativa con los padres de familia, con las maestras, con los niños. Yo pienso que para ser autoridad tendrían que tener esa cualidad, porque no es cuestión de llegar a ser un gestor educativo, un director autoritario que tiene muchos certificados, pero no tiene nada de ese diálogo asertivo hacia la comunidad educativa. Como maestros tenemos la obligación, me imagino, estoy segura que tenemos la obligación de transmitir eso a toda la comunidad para que haya un cambio, ¿no? Y la educación sea realmente de calidad. Necesitamos profesionales más comprometidos, de vocación, y los certificados creo que no hace a la autoridad, ¿no? Mi unidad educativa ha sufrido muchos atropellos. Hemos estado en medios de comunicación, hemos estado en muchos procesos, idas y venidas de nuestra autoridad, procesado, venía un mes, se iba 3 meses, volvía un mes con más fuerza y con más agresividad y se iba 6 meses. Y así hemos estado durante 3 años que realmente así no se puede trabajar. Sí. Y esa clase de autoridades yo creo que no tendrían que ser autoridades, ¿no? Tendrían que ser evaluados para que realmente con niños en especial y con maestras de nivel inicial sepan uno trabajar. Pero qué cambio hay, ¿no? Cuando hay otra clase de autoridad, una autoridad donde realmente escucha, donde realmente trabaja por vocación, donde realmente su trabajo es primordial, su elemento, sus maestras las trata con respeto, con empatía, con diálogo asertivo, donde puede haber un sinfín de problemas, pero cómo cambia la actitud cuando una autoridad realmente es de vocación y realmente su trabajo lo hace con amor. Yo creo que cuando entramos a la unidad educativa, decimos, ¿no? Como teoría a veces repetimos, nuestros problemas tienen que quedarse atrás y adelante, ¿no? Y tendría que ser así, pero muchas veces no suele ser así. Y a veces hasta estamos enfermas y no podemos, pero entramos a nuestra aula y cómo cambiamos cuando todo el elemento es con una energía positiva, todo cambia. Y mientras que si nuestro elemento está una energía tan negativa, o sea, hasta nuestros pequeñitos, ¿no? Transmitimos eso. Y me gusta este tema, ¿no? De la convivencia que ahora estamos tomando.
realmente toda la comunidad tenemos mucho que influir, pero la cabeza es realmente lo que hace que todo el cuerpo funcione como tiene que ser. Y, y así tendrían que ser todas las autoridades. Antes de dar un examen, tendrían, con todo respeto, ¿no? Tendrían que autoevaluarse y decir si realmente lo están haciendo por un sueldo, lo están haciendo por un prestigio, por sentirse, no sé, o porque realmente aman su profesión. Y, y para nivel inicial tendría que ser por amor a nuestra profesión. Eso sería, licenciada. Gracias, Mónica. ¿Cuántas verdades ha dicho, no? Y es la realidad que vivimos casi todos, ¿no? Ya sea, como les decía, ¿no? Tiene que tener mucho dominio personal, no solamente para dirigir una unidad educativa, también nosotros como padres de familia, que es un ejemplo. Nosotros administramos una casa, administramos, guiamos, enseñamos a nuestros hijos. Y tiene mucha razón al decir, si la cabeza, digamos, no tiene bien definida cuáles son sus tareas, cuáles son sus obligaciones, cuál es su responsabilidad, cuál es su compromiso, y si no tiene amor también por la institución, quizás el trabajo no sea el ideal. Pero es así, lo que usted ha dicho es tal cual las diferentes realidades que vivimos y cómo un director puede cambiar esa realidad. Desde llegar con ánimo a la unidad educativa, saber que respondemos a una planificación coherente, saber que hay tiempos y respeto hacia nuestro trabajo, si hay un trato igualitario a todos, si mi voz se escucha, si la opinión que yo llevo de mis padres hacia dirección también es escuchada, o sea, todo eso hace la diferencia y hace que el trabajo sea más llevadero en todo caso, ¿no? Gracias, Mónica. Me imagino que todos estamos de acuerdo con, digo, la compañera. A ver sus deditos por lo menos, si son realidades que hemos vivido, tanto la positiva como la negativa, a ver esos deditos para Mónica, para seguir avanzando. Sí, es cierto. Lastimosamente sí, pero vienen tiempos mejores. Ahora nos vamos con esta parte tan importante. Muchísimas gracias por sus muestras de apoyo a las palabras de Mónica. Esta parte también, aparte de la convivencia, lo técnico pedagógico, tiene mucho, mucho, mucho que ver con la mejora de la calidad educativa. Y también, obviamente, con la formación de la persona que esté tanto gestionando el aula como también gestionando la unidad educativa, ¿no? Se centra obviamente en la articulación de la teoría con la práctica, pero también con la realidad, es decir, con las características de los niños que estoy atendiendo, con las características de su contexto, en lo cultural, en lo económico, en lo lingüístico, etcétera. Si yo tomo en cuenta toda esta bagaje de diversidad que hay y lo plasmo y lo adapto a mis diferentes planes de desarrollo curricular, se va a ver mayor interés, mayor compromiso de los padres, mejor rendimiento de los niños, etcétera, ¿no? Aquí, como nos mencionaban las colegas, ¿no? Todos estos son las planificaciones que hemos realizado o que venimos realizando durante el año. PSPA, el plan de convivencia pacífica y armónica, los proyectos sociocomunitarios, los planes anuales trimestralizados, hasta llegar a los planes de desarrollo curricular, ¿no? Es necesario un buen manejo, sobre todo, y análisis de los lineamientos curriculares, conocer nuestros planes y programas, conocer las normativas vigentes, para que no seamos simplemente aplicadores, sino también que nosotros planifiquemos de manera efectiva, ¿ya? Y de manera pertinente, tanto a las necesidades como también respondiendo a lo que sería el currículo, ¿cierto? Común que tenemos que desarrollar con los, pero enriquecido, diversificado por mi contexto, por el nivel en el que trabajo y obviamente también por la experiencia y el manejo que yo tenga.
no solamente de la parte teórica de los contenidos, sino también de la parte práctica de lo que sería el manejo de estrategias adecuadas para desarrollar, obviamente, las diferentes actividades, tanto con mis niños como con interacción y capacitación a los demás, porque debo ir formándome en ese sentido. Y mucho más el gestor educativo, el director a la cabeza de una unidad educativa debe manejar muy bien la planificación, debe conocer todos estos documentos, debe ayudar a su docente en la mejor manera de poder adaptar, de poder diversificar, de poder mejorar sus estrategias de intervención. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana, cómo sería ese apoyo y seguimiento efectivo al aula, ¿no? Del director al docente, pero también de nosotras como docentes hacia nuestros niños. Y ahí otra vez cae la debilidad de todos nosotros. Tenemos una debilidad increíble al planificar. A pesar de que hayan transcurrido más de 20 años de esta actual reforma, por más que tengamos en Bolivia más de dos reformas anteriores, la debilidad siempre ha sido planificación. Y unido esta debilidad a otra mayor, que sería el manejo de estrategias que sean, por una parte, acordes a la edad, por otra parte, que sean estrategias que me ayuden realmente a desarrollar habilidades y destrezas, ¿ya? Estrategias para trabajar lo que sería la expresión oral, la comprensión oral, la producción oral, estrategias para trabajar todo lo que sería el desarrollo motriz del niño, hueso, fino, estrategias inclusive para trabajar todo el desarrollo de habilidades blandas. O sea, todo esto hace al maestro, pero todo este conocimiento lo tiene que manejar y dominar el director para hacer un buen apoyo y seguimiento a los docentes. Es una tarea, como les digo, y tiene mucha razón, Mónica, me hace reflexionar en ese sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por el sueldo? ¿Por mejorar, por decirlo así, ¿no? El nivel en que estamos? Porque realmente quiero hacer un cambio. Y ese cambio tiene que ser con mis maestras y en el aula y apoyar en el aula. Sí, es bastante para pensar. Otro aspecto sería en el aspecto pedagógico, ¿no? Que el director, bueno, vamos a hablar del gestor de aula y el gestor administrativo. Ambos deben tener mucho conocimiento de lo que les decía en metodología. Tienen que innovar en este sentido, valerse de todos los medios que tengan a su alcance, incluso de la tecnología, incluso de la inteligencia artificial, pero usarlo de manera que sea enriquecedora para, por una parte, facilitar mi trabajo, ¿no es cierto? Con la inteligencia artificial se pueden hacer incluso planificaciones, pero la inteligencia artificial no la va a elaborar la aplicación sin mis orientaciones. Yo tengo que tener la suficiente habilidad y el conocimiento para dar la consigna o el prompt, como se dice, específico para que me arroje algo significativo y acorde a mi contexto, ¿no? Pero esto es el plus. Todo director debe manejar sí o sí metodologías en el nivel en el que esté. Bueno, obviamente que en secundaria quizás no abarque todas las áreas, pero tiene que tener una expertise en alguna área, ¿no? Y nosotros del nivel inicial tenemos que manejarlas todas, todas. Eso es lo interesante, ¿no? Debe conocer ante todo para poder planificar, como dice aquí, los parámetros de desarrollo del niño en el ámbito donde esté trabajando, ¿no? Escolarizado, pero también si voy a atreverme a dar un pasito más allá, también del ámbito no escolarizado. Yo debo conocer, debo tener manejo de la parte de planificación, manejo de metodologías, estrategias, manejo de tecnologías, sí o sí, ¿no? Y tengo que también tener un conocimiento
un buen conocimiento, un conocimiento sólido sobre el desarrollo del niño, ¿no? Esto me va a permitir a mí, si yo quiero mejorar la parte pedagógica, guiar a mis docentes durante el año para hacer un buen diagnóstico de cómo estamos iniciando nosotros, cómo están iniciando nuestros niños de primer año, cuáles son las habilidades motrices que tienen desarrolladas, finas, gruesas, cómo está su expresión oral, cómo está su nivel de comprensión, su nivel de escucha. Eso me va a servir a mí de base para que yo pueda ajustar mi planificación, incluir estrategias acordes a lo que necesito para el desarrollo de las habilidades de manera integrada, ¿cierto? Y me va a servir también esto para elaborar ciertos instrumentos de seguimiento. Puede ser para el desempeño de la docente, pero si mi foco son los niños, algunos instrumentos de evaluación que me permitan ver si va mejorando el nivel de desempeño del niño. Los instrumentos pueden ser, digamos, pruebas objetivas o pueden ser simplemente listas de cotejos que me lleven a mí a observar el aula o a enseñarle a la maestra a que pueda observar el desempeño del niño cuando ella desarrolla un. Pero fíjense cuán importante es esto, ¿no? Y el medir, el diagnosticar, el elaborar un plan de acción, el hacer seguimiento a mi grupo de primer año me va a permitir a mí ver cómo suben a un segundo año. Cómo después de hacer el mismo proceso de diagnóstico, de planificación y de seguimiento, cómo sale el producto, por decirlo así, de este niño para que tenga un tránsito seguro y efectivo a la primaria. Pero fíjense, igual esta es nuestra debilidad. Esto se plantea, esto tenemos que manejarlo como docentes y como directores, pero igual hay mucha debilidad en lo que sería la elaboración de instrumentos para hacer un diagnóstico, para hacer un buen seguimiento y para sistematizar esa información. Aquí todos, incluyéndome, digamos, hay dificultad, pero también por el hecho de que como directores es la parte administrativa, toda la carga que hay de trabajo administrativo, no nos da el tiempo suficiente para trabajar este aspecto. Por eso se han creado obviamente las comisiones, ¿no es cierto? Y la comisión pedagógica, a la cabeza del director, tendría que sentarse y trabajar este aspecto año a año para poder mejorar el nivel de desempeño de nuestros niños. Pero igual, si ustedes lo ven por cualquier punto de vista, siempre es fuera de nuestro horario de trabajo, siempre es entregándonos y comprometiéndonos más a la unidad educativa. Pero vamos evaluando cómo está este proceso. Se hace diagnóstico, un plan de acción, atendiendo diversas necesidades. Hay bajo nivel de expresión oral, no hay mucha escucha activa en los niños, no hay orden, no hay disciplina en las aulas, los actos cívicos hay demasiado bullicio con los niños, no saben respetar este orden, cómo está el trabajo dentro del aula, en la producción, por decir, cómo está el desarrollo de la motricidad fina del niño, en qué se concentra la maestra, en alfabetizar o en el desarrollo de habilidades de la motricidad fina del niño. Todos esos aspectos lo tendría que manejar el director, lo tendría que observar y también el docente, el colega tendría que tener la apertura para que nosotros podamos acompañarlos, sentarnos, observarlo, compartir su trabajo. Es una tarea bastante difícil que año a año se tiene que hacer, pero el tiempo para, digamos, acompañar efectivamente a más de 10, 11, no sé, 20, 30 docentes es bastante difícil. Y vamos de nuevo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo los planes que se elaboran contemplan la realidad, como ven ahí, de nuestros niños? ¿Se responde a sus necesidades, a las demandas que idealmente se detecten en un diagnóstico, o se hacen rutinariamente año tras año, variando alguna estrategia, variando algún contenido, variando algún texto? Tenemos que ver igual cómo se hace este proceso de planificación o cómo se hace la parte previa al proceso de planificación y qué se hace una vez que concluye.
¿Se evalúa solamente para poner la apreciación cualitativa en el boletín electrónico o se evalúa el rendimiento general del grupo de niños? Eso tenemos que pensarlo, tiene que ser una meta para nosotros igual como directores, esa evaluación institucional anual del desempeño que está dentro de las normativas, que cuesta bastante llevarlo adelante, sí, por la falta de sistematicidad que tenemos. Ahora, lo técnico administrativo en la gestión no tiene misterio, es lo que hacemos anualmente. La gestión de recursos, administrar de manera transparente, eficiente los recursos económicos, cajas chicas, ¿cómo se puede decir? Aportes anuales que hagan los papás por tema de ítems y demás, ¿no? Planificación operativa, organizar el funcionamiento ya sea de la escuela, horarios, calendarios, documentación, informes, respaldo, toda esa parte que nos absorbe demasiado tiempo, pero que se maneja y que se aprende en el oficio mismo muchas veces, ¿no? Porque las normativas cambian año a año, ¿no? Y lo mismo, esta pregunta, ¿cómo este componente se ha manifestado de manera flexible, adaptada a la realidad del contexto, o a nivel nacional nos mandan las mismas directrices? Hagan, ejecuten, informen. Por lo menos aquí nos llueven así las instructivas. Y no vienen con una semana de antelación. Obvio que hay planificaciones anuales, uno sabe cada cierto tiempo qué cosas tiene que hacer ejecutar, unidos a los PCP, a los PAT y al PCPA sobre todo actualmente, ¿no? Pero hay otras que son pequeñitas, diminutas, que nos llueven. Para mí, en mi experiencia, es demasiada carga administrativa innecesaria, papeleo innecesario, que nos sacan de la unidad educativa. Y eso también es un poquito de falta de planificación de los distritales, por una parte, digamos, ¿no? Que deberían organizar mejor sus tiempos de talleres, de eventos que hay. Y bueno, hasta ahí nos quedamos con las características del gestor educativo. Es un trabajo que necesita mucha experiencia en el manejo, como les decía, ¿no? Si es un director del nivel inicial, tiene que conocer los planes y programas, las normativas, las políticas públicas, tiene que manejar sí o sí estrategia, tiene que ser experto en planificación, dejando de lado la parte administrativa que todos lo manejamos, pero esta otra parte. Y sobre todo, como decía Mónica, tiene que tener mucho dominio y mucha personalidad para poder gestionar una convivencia armónica en todo caso, ¿no? Y si su contexto es un poco armónico, tiene que aprender a pacificar eso, a que haya una convivencia pacífica. Y eso es con estrategia, eso es con diálogo, eso es con escucha, eso es con paciencia, con tiempo, ¿no? Así que, al igual que ustedes en el aula, cuando gestionan sus tiempos, sus recursos, cuando se relacionan con sus papás, es igual bastante complicado el trabajo, ¿no? A nivel de dirección, pero precisamente estamos acá un poquito para que ustedes tomen conciencia de todas las actividades que deben hacerse y cómo las próximas semanas vamos a ir concretizando qué acciones van a poder ustedes proyectivamente trabajar con sus familias en sus unidades educativas, ¿ya? Así que la tarea de esta semana, hasta el día domingo, no se fíen en el 11 de octubre, no quiero que entren al foro el 11, puse noviembre, perdón, era octubre, después lo voy a corregir para subirlo, ya, el 11 de octubre.
El foro estuvo abierto desde esta semana y se va a cerrar el 11 de octubre, pero no quiero que me participen el 11 de octubre, háganlo hasta este fin de semana, así todos tranquilos. Y miren, son dos preguntas muy sencillas. A partir, dice, del desarrollo del curso 1 o a partir de su propia experiencia, ¿cuál es su nueva visión de la educación inicial no escolarizada? ¿Y qué desafíos identifica desde su rol como gestor de aula o unidad educativa para dinamizar estos espacios educativos en su contexto actual de trabajo? ¿Se podría hacer? ¿No se podría hacer? ¿Cuáles serían las dificultades que van a enfrentar? Y la otra, ¿qué estrategias considera efectivas para fortalecer la participación de las familias y sus comunidades en el fomento de esta educación inicial no escolarizada? Entre esta noche y las semanas pasadas, ustedes tienen un bagaje de actividades o estrategias que ustedes podrían ir sacando la mejor o la que se acomode más o proponer otra, ¿no? Así que está sencillita. Como les digo, ya han participado 2 o 4 colegas, así que hasta el día domingo quiero éramos 47, a los 40 que estén participando para que los vaya evaluando. Hasta ahí entonces nos quedamos el día de hoy.